Y ahora el Señor, de todo lo que este humilde siervo vaya a decir, que con torpeza, con toda seguridad, pero seguro que habrá una frase, una palabra, que es exclusivamente para ti, hermano y hermana. Por tanto, tómala con humildad, verás la tuya. Y los versículos que oigas y que vamos a leer, hermanos, también haz los tuyos. Hermanos, ya hace bastantes días y semanas que el Señor me recuerda algo. Jesús nos manda evangelizar. Y en general, cuando se habla de evangelismo, se hace en términos grandilocuentes. Y es normal porque Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y verso 19, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta aquí. Es maravilloso, ¿verdad? Todas las naciones. Pero mis aspiraciones son mucho más modestos. De momento. Así que por ahora yo me conformo con evangelizar en la zona. ¿Sabéis que hay miles de millones de personas en el mundo? Fíjate bien, miles de millones que no conocen a Jesús. Fíjate si hay trabajo para los hijos de Dios, hijas de Dios. Nosotros lo sabemos muy bien, pero lo que debe preocuparnos más y nos tiene que preocupar de verdad, lo he dicho algunas veces, es que en esta misma calle haya cientos de personas que no conozcan a Jesús. Quizás en el edificio donde vives, quizás solo tú conoces a Jesús. Y ya no te digo el lugar donde trabajas. Y en nuestro barrio, el barrio de Cádor, hay docenas de miles, fijaros bien, docenas de miles de personas, los vemos todos los días, nos rozamos con ellos en la calle, estamos con ellos en las tiendas y les decimos, buenos días, ¿cómo está usted? Pero no les decimos que hay un Dios que les ama. Y Jesús nos dice que debemos hacer esto también. Un Dios que les ama y que le espera en la iglesia donde tú acudes. Y es normal, porque bien parece que el mundo se ha olvidado de Dios y nadie quiere saber nada de Jesús. Fijaros bien lo que os voy a decir ahora. Todo el mundo en Occidente, todo el mundo, han oído hablar de Dios. Todos. Pero conocerle solo minorías. Y pienso, qué triste es esto, ¿verdad? Pero no es tan extraño, ¿no? Yo mismo, hermano y hermana, te voy a dar mi testimonio. Yo mismo he pasado la mayor parte de mi vida sabiendo de Dios, rezándole a Dios. Yo antes rezaba. Pero de verdad, no sabía bien quién era. Sabía que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, más o menos, y algo de que resucitó. Y aunque yo de adolescente tuve una maravillosa experiencia con Jesús también adolescente, aún así, del Espíritu Santo, que tenía una vaga idea, que era una especie de paloma de color blanco que revoloteaba por ahí, pero no sabía ni qué función tenía. Pero como he dicho muchas veces, y lo repito hoy, Dios tuvo mucha misericordia de mí. Mucha. Y yo que tanto he leído, hermanos y hermanas, de todo y mucho sobre filosofías y religiosos, sobre grandes escritores, pensadores, sabios, algunos de ellos ejemplares, otros no tanto. Cuando llegó a Occidente las filosofías orientales, yo las estudié también. Incluso algunas las practiqué. Pero de los más de 1000 libros que leí, las filosofías que incluso practiqué, al final, hermano y hermana, quiero decirte hoy que me dejaron vacío. Puedes leer todos los libros que contienen las bibliotecas del mundo, pero al final no queda nada más que sabiduría humana. Y la sabiduría humana no sirve para entrar en el cielo, te lo digo yo. Conocimiento intelectual, me lo proporcionaron, pero escucha bien, nada más. Nada más. Nada más. Pero un día, alguien puso este libro en mis manos. Solo de pensarlo me emociono, hermano y hermana. Y no me emociono con facilidad. Puso este libro en mis manos. Para mí era uno más de aquellos 1000 que tenía en la biblioteca.
Y además me dijo esta persona que Dios le había mandado entregármelo. Claro, al principio no lo creí. Que Dios le había dicho que me regalara una Biblia. Imaginación de la hermana, me dije yo mismo. No, sí, así es, así es. Y se lo agradecí muchísimo, ¿eh? Pero pensé, bueno, esta hermana en sus cosas tiene mucha imaginación. Pero no me quedé tranquilo, porque claro, pensaba, si ella dice que Dios se lo ha dicho, por algo será. Pero, ¿sabéis qué hice al final? No acabo de... Se lo pregunté a Dios. Se lo pregunté a Dios. Y, ¿sabes? Me respondió. Tengo que dejar muy claro que algunas personas, algunos hermanos, tienen la bendición de que han oído la voz de Dios. Yo nunca he oído la voz de Dios. Pero sus respuestas fueron absolutamente claras. Que nunca me quedaron dudas de que él hablaba. Fíjate bien lo que te digo. No es que después de que entendiera lo que me decía, yo dijera, bueno, pero eso puede ser mi imaginación, mi cerebro. No. Era él. Y se manifestaba a mí de diferentes formas. Eso te lo digo hoy, porque en estos momentos que hemos tenido de profunda unción en la alabanza y en la oración del principio, Dios se ha comunicado contigo. Y si has estado atento, has estado atenta y no has estado pensando en el hambre que tienes porque hoy no has comido nada, porque estás en ayunas, oye, vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, ya te advierto ahora, por tanto, piensa más en lo que el Señor tiene para ti. Él me ha hablado muchas veces, no con voz audible, a mí nunca me lo ha hecho, pero Dios se manifiesta a cada uno. Fíjate bien, se manifiesta a cada uno de una forma diferente y de acuerdo a nuestra personalidad. Y se muestran cosas de maneras inverosímiles. Algunas ya os las he contado, otras os las contaré a su debido tiempo. Hoy estoy hablando de esto y de esta manera porque ha llegado la hora de movernos, hermanos y hermanas. Está bien estar sentados aquí, también aparentemente escuchando, quizá uno ya pensando en que el rug del estómago, quién sabe, yo no lo sé. Pero escucha bien, ha llegado la hora de moverlo. Y siento que debo deciros con energía que ha llegado la hora de ponernos, como se dice vulgarmente, manos a la obra. Manos a la obra de Dios. Y vamos a hacerlo ya. El hermano Víctor, de alguna manera, el pastor Víctor, cuando estaba aquí, nos lo estaba diciendo. Hay que cambiar algunas cosas. Cambiar algunas formas de dirigirnos a Dios. Hay que cambiar nuestra mentalidad en algunos aspectos. Ha llegado la hora de exigiros muchísimo más. Y lo que quiero que tengáis muy en cuenta es que estas recientes obras, ya lo dije el otro día, estas recientes obras que se han hecho en la iglesia, no se han hecho para que estemos más cómodos, sino para que quepan más personas. Y la mitad de la iglesia está vacía. Y me acuerdo de un verso muy sugerente. Está en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 14 y verso 23. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Es una orden taxativa. Ve por los caminos y por los vallados. Es decir, ve por tu barrio, ve por tu escalera, ve por tu familia. Trabajo que me da mi familia. Y fuérzalos a entrar. Es decir, cuando habla de fuerza no quiere decir que los agarres de la oreja y los arrastres, ¿no? Pero sí, los comprometas para que vengan. Para que se llene mi casa, dice él. Porque al fin y al cabo el Señor no quiere que se llene su casa para él estar como orgulloso. Él quiere que se llene su casa para que haya muchas personas que sean salvas. Es lo que quiere, es lo único que quiere. Así que vamos a trabajar para que se llene la casa del Señor. Otra razón por la que tantas veces os hablo de obediencia. ¿Verdad que hablo mucho de obediencia? Pues hablaré más.
Os he hablado de la Biblia que me regaló una hermana y empecé a leerla. Y recuerdo que cuando la leí al principio era como un libro más, uno más. Yo leí, sí, he leído cosas parecidas. Pero pasó algo, y quiero contároslo, y quiero que créanme de verdad, que ponga a Dios por testigo de lo que digo, todo lo que digo hoy. Fue algo importante y sorprendente. La Biblia me enseñaba que no solo eran palabras y frases escritas, no solo era esto. Me enseñó que Dios no era solo alguien divino, no era solo esto, o quizás muy lejano. Descubrí que Dios era alguien muy cercano, y aprendí a hablar con Él. Y me di cuenta de que cuando le preguntas a Dios, escucha bien, cuando le preguntas a Dios, siempre te contesta. Mucha atención a esto. Ahora, cuidado, Dios no responde a cualquier cosa que le preguntemos. Dios no contesta obviedades, ni tonterías, ni te contestará cosas que no estamos capacitados para entender, porque a veces le preguntamos cosas que nuestra mente humana jamás puede entender. El día que estemos a su lado, si le place ya nos lo dirá. Pero recuerda siempre, aquí o allá, tú seas siempre un ser humano, espiritual, tal, pero Él será Dios. Amén. También contesta a tus preguntas, pero escúchame bien, no atiende a tus cuestionamientos o quejas, porque a veces las oraciones son un cúmulo de quejas, o a tantas bobadas que a veces salen imprudentemente de nuestras bocas. Debemos ser prudentes, es que si no me contesta, es que no haces más que preguntarle tonterías. Además hay una cosa que quiero que no olvides y es importante. Dios no te contestará nunca nada que está escrito ya en la Biblia. Por eso la tenemos en nuestras manos. ¿Cómo va a contestarte algo que tú ya lo has leído 100 veces aquí? ¿Por qué? Si te contestaste, lee el capítulo, te diría, ¿no ves? No, él pierde el tiempo en estas cosas. Primero, hermano y hermana, escucha bien. Primero, leer y escudriñar la Biblia. Las preguntas después. Amén. Santiago nos dice, y muchas veces no lo tenemos en cuenta, que ni pedir bien sabemos. Ni pedir bien sabemos, fíjate bien, ¿eh? Es muy lamentable esto, ¿verdad? Busca Santiago, capítulo 4, versos del 2 al 4, que os leeremos. Primero vamos a leer Santiago 4, 2. Santiago 4, 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Esto es tremendo, esto, ¿eh? Tremendo, tantos años que tenemos en nuestra vida. Y aún no hemos aprendido a pedirle bien a Dios. Y tú dirás, ¿pero qué dice aquí? Si yo no paro de pedirle cosas a Dios y no me contesta ninguna. Yo solo te digo una cosa, y que te lo preguntes. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí no me contesta? Pues mira, te lo voy a decir. Lee el verso 3, estamos en el capítulo 4 de Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, cuántas cosas pedimos todos los días. Sanidad, riqueza, un nuevo trabajo. Ah, Señor, un coche nuevo. Siempre estamos pidiendo cosas. Pero ¿cuántas veces le pides al Señor, Señor, por favor, ayúdame a trabajar en mi vida espiritual? Porque mi vida con los coches, los trabajos, las neveras llenas, todas estas cosas, escucha bien, te durarán máximo lo que te dure tu vidita en la tierra. Pueden ser 100 años,
100 y algo más, pero poco más. Y a lo mejor tú ya has consumido una tercera parte. ¿Por qué no, cuando oras a Él, no le dices, Señor, ayúdame en mi vida espiritual, que tanto me cuesta seguirte? Señor, enséñame a entender lo que me estás diciendo todos los días en tu palabra. Y que el pesado de pastor nos habla y nos dice. Y el apóstol Pablo lo remata en el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Por tanto, si tú eres tan amigo del mundo y sigues las costumbres del mundo y haces lo que el mundo te dicta, te conviertes en enemigo de Dios. Amén. Eso lo estoy diciendo con una dureza terrible, pero aún me quedo corto. ¿Sabes? Te digo algo. Hoy, analiza con humildad lo que te ha dicho el Señor por mediación de Santiago en esta porción bíblica. Quizás veas alguna respuesta a tus dudas. Y ahora escucha y lee con atención otra porción bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Timoteo 4, versos del 1 al 5. Nos dice el apóstol, nos dice Dios a través del apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El verso 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, con esas palabras, te insta a trabajar y lo hace encarecidamente, es decir, te recomienda con mucha energía, en todo tiempo, que lo hagas con paciencia y sin olvidar la doctrina que te ha sido enseñada y que aún estás aprendiendo. Vendrán un día, dice Pablo, en que muchos no sabrán dónde está la verdadera doctrina, querrán oír, pero nadie les mostrará el verdadero camino. Escúchame bien, esto ya está pasando. Solo oirán las palabras pronunciadas por el heraldo del anticristo. Yo a veces oigo, no, yo no vengo a la congregación, pero en casa, por internet, oigo todas las prédicas que allí se ponen. Y yo te pregunto, ¿tienes la sabiduría suficiente para discernir entre lo santo y lo pecaminoso? No, yo ya, tú nada. Hermano, mucho cuidado con lo que escuchas, con lo que sigues. Y que Pablo te dice otra cosa, que seas paciente con las pruebas. Ay, Señor, la paciencia. Que no desmayes, te dice. Que no desistas, que no erres. Y te digo que hagas la obra. Y te dice que hagas la obra para la que el Señor te ha traído a este país. ¿O te crees que tú has venido a este país solo para mejorar tu nivel de vida? El Señor te ha traído aquí para que la gente de aquí, hermano y hermana, somos muy diferentes de vosotros. Vosotros habéis sido educados en la sana doctrina en vuestros países. Aquí no. Aquí hemos tenido una dictadura eclesiástica durante 500 años y nos hemos perdido. Y el Señor nos ha traído aquí, como decía, las iglesias pentecostales, y también las bautistas, ¿por qué no? Nos ha traído aquí para que esta sana doctrina que a vosotros os explicaran y conocisteis, también la traigáis aquí a este lugar. Porque nosotros no lo sabíamos, te lo digo ahora. Nos dice Pablo que nosotros, con nuestras circunstancias, nuestras limitaciones y nuestros problemas, ha llegado el tiempo de trabajar
en tus familiares y amigos. Ha llegado el momento de que te pongas a trabajar en la obra. Esto es, a trabajar para el Señor. Sí, ya sé que tienes que trabajar para ganarte la vida, porque tienes que pagar el alquiler, porque tienes que dar la comida, porque tienes que dar la ropa, porque tienes que dar bien las navidades y los regalos, ya lo sé. Pero el Señor te dice que debes trabajar más en su obra. Y su obra no se hace comprando la feria de San Pepito que va la semana que viene aquí en Villa Giulia. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo haces? Yo me pregunto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos tan tercos? Un día voy a hundir eso, Dios. Y escúchame, te digo a ti, y no te señalo con el dedo porque está feo señalar con el dedo, pero te estoy viendo con mis ojos y quizás pienso que no estás haciendo lo suficiente. Simplemente te digo, ha llegado la hora de ponerse en marcha. Ha llegado el tiempo de rehacer el grupo de evangelismo. Amén. Y alguno pensará, ¿y quién es tu grupo de evangelismo? Eres tú. Y tú. Y tú, y tú, y cada uno de nosotros. Desde el más joven hasta el más mayor. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 16:15. Fijaros bien que los versículos bíblicos, ¿sabéis qué les dije a los hermanos el viernes? Les puse unos deberes. Les dije que cada día de su vida leyeran un solo versículo. Fíjate, uno solo cada día. Y si te pones a trabajar, a hacerlo hoy, necesitas 85 años para leer todos los versículos de la Biblia. Y digo, ¿y por qué te digo que leas uno cada día? Porque si lees dos, ya no los entenderás. Lee uno, dice, escudriñalo, bébelo, cómelo. Y entonces cuando lo leas de verdad, el Señor te hablará y oirás su voz. Y no la oirás a gritos, porque es una voz maravillosa y suave. Y no utiliza ni palabras. De la forma que a mí me habla el Señor, no la puedo describir bien porque es una cosa que la siento. Pero no puedo decir que me habla y en qué idioma te habla. Pues no habla ningún idioma, porque no utiliza palabras, ni gestos, ni da puñetazos en la mesa. Simplemente sientes aquella presencia y sientes lo que te está diciendo. Y a mí eso me ha pasado muchas veces en esos últimos años de mi vida. Marcos 16:15, ya no sé si lo he leído, pero lo voy a leer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No admite ninguna duda, ¿verdad? Está bien claro, ¿eh? Así es que ya sabes, empieza por tu casa. Y recuerda bien que no lo hicieron solo los apóstoles, sino que los primeros cristianos se movilizaron y sintieron el deseo de testificar y anunciar el evangelio de Jesús. A pesar de que eran apedreados, echados a los leones, martirizados. Y a nosotros que nadie nos dice nada, aparte de, como decía el otro día, ¿tú crees en esas tonterías? Eso es lo máximo que te van a decir. No vas, y no hablas, y no dices. ¿Sabes? Evangelizar es una responsabilidad de todos. Y tengo que deciros que es muy difícil evangelizar en estos tiempos. Son tiempos de apostasía, ciencia, tecnología. Y es también, como os decía también el otro día, es el tiempo del todo vale. Todo vale menos la obediencia, claro. Menos la disciplina. Estamos en el tiempo de los pecadillos, de las mentirijillas, de la envidia sana, como os comentaba el otro día, sí. Estamos en los tiempos en que el aborto es la cosa más normal. Sí, ahora es lo más normal. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos en el colegio les enseñan que abortar es lo más normal del mundo. Para Dios el aborto es una aberración. Aquí lo digo. Y me es igual si mañana viene la policía y me detiene, no me importa. Yo no pararé de decir la verdad por eso. Cada uno que piensa y haga lo que quiera, pero lo bueno es que no digan que no lo han oído. Es el divorcio. Me canso de esta o me canso de este y me divorcio. ¿Qué pasa? Pasa nada, no pasa nada. Oye, cambio.
Cambio de marido, cambio de mujer. Sí pasa. ¿Y los hijos? Las consecuencias para ellos son funestas. Ya sé que ahora la mitad de los niños de una clase están sus padres y ya no saben ni qué padre ni qué madre tienen, ya no lo saben. Pero bueno, pero todo eso, ¿sabes? Ha ido carcomiendo nuestras entrañas espirituales. Son tiempos difíciles. Estamos en los tiempos de la ignorancia de las cosas sagradas. Escuchadme bien, estamos en la era del imperio del espíritu del anticristo. No sé cuándo vendrá, pero se manifestará. Estamos en la época donde todo se relativiza, es decir, estamos en la época de quitarle importancia a las cosas, de quitarle trascendencia a todo, y a todo lo santo y sagrado especialmente. Se relativiza la moral, se relativizan los valores, la ética, la institución familiar, como hemos dicho, el matrimonio, la educación de los hijos, y lamentablemente también se relativiza el Evangelio de Cristo. Escucha, el Evangelio de Cristo no puede relativizarse, porque cada una de sus palabras son verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no has leído algún versículo del Evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de María Magdalena no es un evangelio canónico. ¿Amén? Los evangelios apócrifos no son evangelios canónicos. Y yo sé que por las redes os bombardean con estas cosas y como tenemos aquel morbo, queremos saber todas estas cosas. Si aquí hay trabajo para toda la vida, versículo diario, tienes que vivir 85 años más de los que tienes. Un versículo diario. Leerlo, porque leerlo no es solo ay, se me ha quemado el arroz. No. Leerlo, sentarse o arrodillarse mejor, leer aquel versículo y entender lo que te dice. ¿Qué te quiere decir el Señor en aquel momento y a ti a través de aquellas palabras? No nos olvidemos de que tenemos a nuestro alrededor muchas personas y que necesitan conocer del Señor. Claro que es muy romántico ir a evangelizar en países lejanos, países exóticos, pero si no, ni te entenderían. Pero con el trabajo que tenemos a nuestro lado, a nuestro alrededor, tenemos trabajo hasta cuando ya no estemos. Pero claro, para llegar a estas conclusiones, lo primero que tenemos que pensar es si tenemos realmente ganas de trabajar para el Señor. Ya sé que tú, trabajar en tu trabajo, trabajas 14 horas diarias. Y encima tienes el valor, después de trabajar 12 horas diarias, tienes el valor de pedirle a Dios que te dé más trabajo para las otras 12 horas. Y esperas que el Señor te dé trabajo para las otras 12 horas. ¿No ves que Él ya sabe que con las horas que trabajas, si no tienes tiempo de venir más que el domingo y quizás tarde, pero no vienes el martes, no vienes el viernes, no vienes el sábado, no. Si te da 12 horas más de trabajo, no vendrás. Y te perderás y por tanto no te lo va a dar. ¿Entiendes? No es que no te lo quiera dar, no es que el Señor se niega a ayudarte. El Señor sabe mucho mejor que tú mismo lo que te conviene y lo que no te conviene. Yo le he pedido a Dios infinidad de cosas en mi vida. Cuando no me las concedía, después reflexionaba humildemente, decía, Señor, gracias Señor, porque no me convenía. Hubo un tiempo, ya os he contado cómo trabajaba yo, pero ahora le pedía más trabajo. ¿Sabéis para qué? Para ganar más dinero. Claro. En mi mente carpetobetónica, mi mente, trabajo, dinero. Más trabajo, más dinero. Más trabajo, más dinero. Y al final, ¿sabes qué pasaba? Algunas veces Dios me escuchó. Entonces no era verdadero creyente. El Señor me escuchó. Pero al final me di cuenta que cuanto más dinero tienes, más dinero gastas. Conozco gente, y no es una cosa abstracta, que estaban deseando ganar más dinero. Las cosas les iban bien, ganaban más dinero, pero claro, al ganar más dinero se relacionaban con gente que tenía más dinero. Por tanto, gastaba más dinero. Y luego, otra vez, hasta que al final, era absolutamente desgraciado. Conozco varios de esos casos. Absolutamente desgraciados, a pesar de tener... Y pensáis,
¿Cómo puede uno ser infeliz si tiene mucho dinero? Hermanos, esto es una frase que se ha oído tantas veces. El dinero no da la felicidad. No lo da. Y créanme, hablo por experiencia. Para ganar cada euro nuevo, cada euro más, tienes que sacrificar una parte de tu vida. Y si tú quieres tener todas estas cosas que el mundo te ofrece, y a partir de este mes de noviembre te van a inundar de las cosas que necesitas, que son imprescindibles para tu vida, tendrás que trabajar más. Y como tendrás que trabajar más, tendrás menos tiempo para ir a la iglesia o para leer la palabra de Dios. Y por tanto, al final, te condenarás. Menos trabajar, lo justo y necesario, y más estar con el Señor. Piensa en los años que llevas en el Evangelio y recuerda cuando aceptaste al Señor. Y hace quizá, y en cómo en aquellos tiempos te hubieras lanzado a evangelizar sin pensar un instante, recién con aquel primer amor. Pero ahora te pregunto, ¿aún sientes aquella pasión de entonces para anunciar el Evangelio de salvación? Atención, casados y casadas, aquí hay algunos, casados y casadas. ¿Os acordáis de cuando erais novios? No, los demás también se acuerdan. Los dos queríais agradar al otro en todo. Os desvivíais por el otro. Os hablabais con amor y nada veíais de malo en levantarse temprano para estar a su lado y hablarle a todas horas del amor que sentías por él o por ella. Y no querías apartarte de su lado. Y decías infinidad de tonterías. Y él las oía y amor. Cuando estabais juntos, acordaros que el tiempo volaba y nunca teníais bastante. Esto se llama primer amor. Primer amor. Aquí hay jóvenes que ya en su momento pronto lo van a sentir. Luego ya se arrepentirán, Ya aviso, porque este primer amor que va a llegar, y tanto que los tengo que asustar. No es que los asuste, los aviso. Porque les tengo que decir, digo una vez más, que su idóneo o su idónea es solo uno. Uno. Y hay millones a su alrededor que pululan por allá. Pues solo uno. Ya qué difícil, esto sí que es difícil. Pues cuando aceptaste al Señor fue algo parecido que te pasaba con tu novio y con tu novia. Quizá ahora que ya eres mayor, te has enfriado un poco. Pero al final aquel amor pervive y persiste. Entonces, en tu relación con el Señor, ¿qué ha pasado? ¿Aún sientes aquella pasión desenfrenada que te levantabas e ibas, no podías llegar el segundo en la iglesia? Dile que vas a cambiar, que quieres cambiar, que te ayude a cambiar. Y si le prometiste que tú harías no sé cuántas cosas para él y no lo has hecho, simplemente dile, aquello que te prometí, te lo reprometo hoy y volveré a empezar a trabajar. Dile, voy a hacer con tu ayuda lo que pueda para acercar mis amigos y conocidos y familiares a tus pies. Aquella misma pasión que sentiste en tu primer amor por Jesús y la que sentías por tu cónyuge, a partir de hoy, hermano y hermana, la vas a poner al servicio del Señor. Y te esforzarás para ello. Y con tu trabajo vas a poner un granito de arena para que avance el Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Y la gracia de Dios, la gracia del Señor está sobre ti. Solo tienes que alargar la mano y agarrarla con fuerza. Hermano y hermana, busca con ahínco el modo de acercarte a Dios. Y escúchame bien, te lo he dicho al principio y te lo repito ahora. Habla con Dios. Acostúmbrate a hablar con Él. Acostúmbrate a hablar con Él. Y si te parece que no te contesta, quizás es que no le haces las preguntas adecuadas o no le hablas del modo adecuado. Pídele que te ayude. Pero Él quiere hablarte. Señor, ayúdame en el examen de final de año.
El Señor, si te contestara, te diría: Gandulito, Gandulita, estudia más y vas a probar. Ayúdame, Señor, porque es que no encuentro al amor de mi vida. Pero si andas con estos o con estas, no lo vas a encontrar, ¿no ves? ¿Sabes? Te pido hoy, hermano y hermana, que te impliques íntimamente en las verdades del Evangelio de Cristo. Descubre la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando lo descubras, sentirás un poder como nunca has imaginado. Recuerda que solo los que hacen la voluntad de Dios pueden conocer su doctrina, y para ello es menester estar en posesión de un corazón puro y no de un cerebro dogmático, y por muy sabio que sea. Hermanos y hermanas, aquí queremos hacer la voluntad de Dios y vamos a esforzarnos en ello. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 5. Fíjate lo que le decía. 2 Timoteo 4, 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, dos palabras: soporta las aflicciones, 3 palabras: soporta las aflicciones. Y os pregunto, ¿quién aquí en este momento no tiene aflicciones en su vida? ¿Quién no tiene problemas? Todos los tenemos, todos los tenemos. Yo te digo, hermano y hermana, desde aquí en nombre de Dios, que cumplas con el propósito que Él ha puesto para tu vida. Que no demores más. Tu tiempo de servir ha llegado, porque el tiempo pasa. Escucha bien, que nadie ocupe tu lugar en las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7 leemos, fíjate lo que nos dice el Señor. Con eso ya termino casi. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vosotros sabéis que la esposa de Cristo es la Iglesia. Yo te pregunto hoy, ¿la Iglesia está preparada? ¿Estamos preparados? No permitas, hermano y hermana, que te quiten tu sitio en las bodas de Jesús con su Iglesia. Tú eres un invitado especial. No rechaces esta invitación. Está en tu mano rechazarla, ¿sabéis? Dios nos ha regalado la salvación, pero tú tienes libre albedrío y puedes decir rechazarla. Pero escucha bien, con dureza, es tu problema. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Padre bendito, Padre celestial, Dios de gloria, en este momento, Señor, solo puedo darte las gracias, Padre, por tus misericordias, por tus bendiciones, Señor. Porque por todo lo que me has ayudado, Padre. Por tantas veces que me he equivocado y tú me has corregido, Señor, con amor. Porque cuando te hablo me contestas, Señor. No merezco tal cosa, Señor. Por esto, Señor, tú sabes cómo es mi fe. Señor, solo te pido humildemente por estos hijos y hijas que tienes aquí delante. Algunos de ellos, todos están pasando por dificultades terribles, Señor. Tú lo sabes, tú sabes lo que les pasa, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayudes, que les ayudes a pasar por este calvario, Señor. Es difícil hoy andar en este mundo, tantas dificultades, Padre, pero tú estás a nuestro lado. Y solo el saber que tú estás con nosotros, solo el saber que tú estás conmigo, Padre, me hace feliz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauso al Señor.